Buenos días, soy Jorge Sanz Barajas. Debería estar hablándoos de Volar Alto, que va a ser la próxima novela que salga en otoño, pero como todavía no ha salido, os hablo de Capital del Desierto, que fue publicada en Sibirana hace unos años. Es la historia de un barrio, el barrio de Las Fuentes, y de una ciudad que en 1958 empieza a crecer a toda velocidad. Vive un momento álgido con la ofrenda de flores, pero también con el rodaje de Salomón y la Reina de Saba, con Gina Brígida, con Tyrone Power, George Sanders, etc. Bueno, pues cuenta la historia de un grupo de gente que se queda desclasada dentro de esa ciudad, o bien porque perdieron la guerra, o bien porque la ganaron, pero eran trabajadores y no estaban dentro de la élite que se dedicó a especular inmobiliariamente en la ciudad. Y la historia acaba en la fosa de Valdespartera, que sabéis que es una fosa común, pero también es el escenario de la gran batalla bíblica, entre comillas, de la película de Salomón y la Reina de Saba, un sitio que tiene ese doble carácter.